Capítulo 14. Jim, Matt y Valerian estaban sentados en silencio en el transporte de tierra que los llevaba rápidamente del caótico montón de chatarra que era Deadmansport hacia el desolado espacio rocoso y muerto que era Paradise. De un agujero a otro, murmuró Matt al fin mientras Jim buscaba un lugar seguro donde detenerse a las afueras de la ciudad. Pero debe admitir que hay mucha variedad entre agujeros, dijo Valerian detrás de los dos asaltantes. Cierto, dijo Jim. Este es demasiado despejado para mi gusto. ¿Por qué escogió mira este lugar, Matt? Matt le dedicó una rápida mirada de irritación. ¿Crees que lo sé? No entiendo nada de lo que quiere esa mujer ni de cómo piensa. Bueno, pues parece que lo que hace y cómo piensa la ha llevado bastante lejos aquí, dijo Valerian. Jim entrecerró los ojos mientras buscaba un lugar bajo una piedra colgante no demasiado lejos de los edificios de aspecto destartalado que componían el pueblo. No sé, dijo, parece un sitio muy raro. Pero si Mira fuese a vendernos, ha tenido tiempo de sobra para hacerlo. Guió la nave para aterrizar suavemente. Saltaron todos y sus pies se hundieron 1 centímetro en el blando polvo rojo. La sensación y el color rojizo le recordó a Jim a Char y sintió una punzada. Aquello ya había pasado. Habían rescatado a Sarah y Narud estaba, le aseguró Valerian, dispuesto a ayudarla a recuperarse. Tenía que concentrarse en eso, no en el pasado, no en dispararle a un amigo que una vez había asumido la culpa por él, ni en nada de eso. Notó la mirada de Matt fija en él, pero sacudió la cabeza. Estoy bien. Matt asintió. Hay un bar en el pueblo, dijo Matt. Concreta un poco, Matt, dijo Jim. Estoy seguro de que en este sitio hay más bares que habitantes. Este es el primero al que llegaremos. Antes era un antro de drogas, pero Mira lo limpió. Pero seguro que siguen sin servir oporto. Yo no he venido aquí a beber, dijo Valerian, ignorando la puya. Jim no había tenido tiempo de preguntarle a Matt qué tal había ido su expedición a Deadmansport, pero notaba que parte del resentimiento de Matt hacia el emperador había desaparecido. Eso estaba bien. A él tampoco le caía muy bien el niño guapo, pero ahora todos tenían una meta común, y mientras nadie cuyo nombre fuese Valerian y su apellido Mengsk descubriese su tapadera, estarían bien. El aire era caliente, solo soplaba una ligera brisa y Jim se alegraba. No quería que ese polvo fino lo azotase cuando solo llevaba unos pantalones, una camisa, botas y una chaqueta. No llevaba menos de 3 pistolas encima, 2 a plena vista, y Matt y Valerian iban armados de un modo parecido. Caminaron sin hablar hacia las afueras del pueblo. Una muralla de más de una docena de refugios improvisados de grosor rodeaban el pueblo de Paradise junto a chabolas que eran obviamente más viejas. El viento cambió y Jim casi sintió arcadas ante el olor de orina rancia, heces y cuerpos sucios. Vio a familias enteras amontonadas que los miraban con sospecha, miedo u odio al acercarse. Parece que de repente ha llegado aquí mucha gente, dijo Jim en voz baja. Matt abrió la boca para hablar, pero Valerian se le adelantó. Refugiados, dijo. Aparentemente, Mira está haciendo lo que puede para ayudarlos. Pues no es mucho, dijo Jim. No era una crítica, ni mucho menos, solo un comentario. Sencillamente, eran demasiados. Está bien, dijo Matt. Mira comentó algo de que su gente estaría aquí entre los habitantes para vigilar, pero que probablemente no sabríamos quiénes eran. Me advirtió que algunos están sencillamente furiosos y frustrados y que buscan un blanco propiciatorio, así que deberíamos llevar las armas en lugar bien visible. Jim lanzó una risita. Ya había hecho lo que Matt decía antes de que el capitán del Hyperion hablase. Valerian, sin embargo, se apresuró a hacerlo. Jim sintió miradas penetrantes, algunas en secreto, otras abiertamente. Se enfrentó con frialdad a las miradas más atrevidas e ignoró las otras. Valerian, afortunadamente, parecía llevar un paso que encajaba a la perfección con el caminar seguro de Jim y Matt. Los edificios eran parecidos a algunos de los que Jim había conocido de pequeño. Casas prefabricadas, pero de una calidad muy inferior a las de Shiloh. Muchas ya se habían venido abajo y las habían reparado con pedazos de la piedra del lugar. Por todas partes pesaba un aire de vigilancia y desesperación. Ese edificio, el segundo por la izquierda, dijo Matt en voz baja, y se dirigieron hacia una estructura en ruinas. No había cartel alguno que indicase la naturaleza del negocio que se trataba, y Jim se puso en tensión al entrar mientras empujaba la vieja y baqueteada puerta.
Se notaba un olor dulce, empalagoso, que anunciaba a los que lo reconocían la naturaleza anterior del lugar. Pero estaba claro que, al menos recientemente, el negocio no se dedicaba a otros vicios que no fuesen la consumición de alcohol. Había algunas mesas y sillas desperdigadas aquí y allá, y parroquianos inclinados sobre las mesas cuidando de sus bebidas. Matt se acercó a la barra. El camarero, que tenía unas grasientas patillas de hacha y la cabeza tatuada, los miró un momento. «¿Qué va a hacer?», preguntó con voz grave, casi desafiante. «Scotty Bulger's Old Inn, grado 8», dijo Jim. «Lo mismo», dijo Valerian. «Cerveza. Que sean 2. Tengo sed», dijo Horner. Exactamente lo que debían pedir. El camarero miró a Horner con desconfianza, pero el código de las bebidas, solicitadas precisamente en ese orden, no era en realidad un pedido para él. Alguien más estaba escuchando. No se giraron para ver quién era el que se levantaba de la silla. El camarero dejó bruscamente los 2 vasos y las 2 botellas sobre la barra. Se derramó un poco de whisky y el camarero no hizo gesto alguno para limpiarlo. Desde luego no es Cooper, pensó Jim mientras cogía el vaso. Incluso en la débil luz podía ver huellas en el cristal. Se encogió de hombros y se lo bebió. El alcohol mataría cualquier bicho y agradeció el rastro caliente que dejó en su garganta. Pidió un segundo vaso y luego un tercero. Tras un momento, se giraron y se dirigieron hacia una mesa vacía, de las que había muchas. «De momento, bien», dijo Jim. «Cierto», dijo Matt. «Y por cierto, Valerian, ¿alguno de los tipos de aquel rincón le resulta familiar?» Valerian hizo una mueca como si hubiese sufrido una punzada de dolor y se masajeó el cuello, girándose ligeramente siguiendo el gesto. Volvió la mirada a la mesa. «Crane, si no me equivoco, veo que Mira nos ha puesto guardaespaldas». Jim acababa de coger una de las cervezas de Matt. De todas maneras, Horner solo estaba fingiendo que se bebía la otra, cuando una figura se acercó a la mesa junto a Valerian. Una capucha le ocultaba el rostro, pero luego levantó la cabeza y Jim vio un bigote y unas patillas blancas como la nieve. «Hola otra vez, doctor», le dijo Jim a Emil Narud. «No me importa decirles que cuanto antes salgamos de aquí, mejor», dijo el doctor. «Cierto, pero no podemos marchamos enseguida. Llamaríamos la atención», dijo Horner. «Entonces usaré el tiempo para ponerles al día tanto como pueda antes de salir», dijo Narud. Todos hablaban en voz baja para evitar oídos impertinentes. Se volvió a Jim. «Sé que esto no le va a gustar, pero es necesario que le haga algunas pruebas a la sujeto. Sigue teniendo Mutagen-Zerg en sus genes, como demuestra la transformación incompleta de la que me ha hablado Valerian. Tendremos que determinar si es lo bastante humana como para confiar en ella, o si nos veremos obligados a contenerla por su propia seguridad y la de los...» «No». Narud miró a Jim, perplejo. «Sin duda debe entender. Usted debe entenderme a mí, y lo que le estoy diciendo es que no le va a hacer ninguna prueba para determinar si la trata como a una persona o a un animal. Y no me venga con actitudes de superioridad. Estoy seguro de que no se le ha olvidado que le salvamos el trasero en Tyrador 8. Narud parecía incómodo. No, por supuesto que no. De no haber sido por los asaltantes, la reina de espadas habría obtenido información clave acerca del objeto que acabaría por devolverle la forma humana. Y podría haber destruido a los científicos del planeta como feliz efecto secundario. Valerian dijo en voz baja. Con el daño que han sufrido las naves y las heridas de las tripulaciones, estamos preocupantemente bajos de suministros médicos. Mira, ha podido ayudarnos con algunas de las reparaciones, pero cualquier cosa que supere el mínimo esencial levantaría sospechas. Tenemos que ir a una base secreta de Moebius y conseguir los cuidados que Sara necesita, al menos. Tienen razón, dijo Matt. Jim lo miró enfurecido. Matt sencillamente se encogió de hombros. Puedo mostrarle la lista de suministros y los agujeros de la nave si quiere, señor. Esto me gusta tan poco como a usted, pero no podemos quedarnos aquí. Mira, ya ha hecho suficiente, y no quiero que le pase nada por habernos ayudado. Jim miró fijamente su botella, luego sacó un cigarrillo del paquete que llevaba en la manga enrollada, prendió una cerilla y lo encendió. Le dio una calada mientras pensaba en Sara tumbada en la cama de la enfermería, todo su ánimo apagado, su negación a comer, la aterradora fragilidad de una mujer que había sido tan rápida y grácil. Tampoco quería que Mira corriese riesgos. Jim dejó que el humo saliera por los agujeros de la nariz y entrecerró los párpados pensativo mirando a Narud.
No le va a hacer absolutamente nada, ni siquiera mirarla si no estoy yo delante, dijo Jim. Hablaba en voz baja, pero con una vehemencia que denotaba la gravedad de sus palabras. Y, si ella no es capaz de rechazar el tratamiento, la última palabra la tengo yo. Si no está de acuerdo con eso, encontraremos otro modo de conseguir ayuda. ¿Entendido? Narud abrió la boca para hablar. Sarah Kerrigan abrió los ojos. Algo iba mal. Jim estaba en peligro. ¿O era un sueño? Con las drogas, las pesadillas y los vacíos que estaba encontrando en su memoria, Sarah ya no estaba segura de qué era real. Se esforzó por despertarse a través de una neblina inducida por las drogas, abrir la boca y gemir. «Doctor». Yeats apareció a su lado enseguida. «¿Qué pasa, Sarah?» «Jim no está aquí. Él no está en el Hyperion, ¿verdad?» «No, de hecho no. Está con el capitán Horner y el señor B». Un vaso medio lleno de agua pasó volando por la habitación, aparentemente por voluntad propia. Sarah se esforzó por levantarse, apartó las sábanas y apoyó los pies descalzos en el suelo de madera. A Swan no le gustaba estar al mando. Le gustaba trabajar con herramientas, ensuciarse las manos, la real y la mecánica. Le gustaba arreglar cosas y trabajar con un puñado de gente que pensaba exactamente igual que él. Estar de pie en el puente del Hyperion, mientras se escondían bajo una pila de escombros nada menos, lo disgustaba. Además, ¿por qué Raynor y Horner tenían que ir a ver al tal Narud? No podía ir uno mientras el otro capitaneaba el Hyperion para que Swan no tuviese que estar allí arriba y... «Señor», dijo Marcus, «creo que nos atacan». No habían sonado bocinas ni alarmas, y Swan entrecerró los ojos. «¿Crees?», repitió malhumorado. «¿Qué te hace pensarlo cuando no hay nada más que nos lo advierta? Porque alguien está disparando contra los escombros». Incluso entonces era tan ridículo que Swan se limitó a fruncir aún más su poblado ceño. «Señor, los escombros que nos cubren», terminó Swan. «Maldita sea. Nos han encontrado. Avisa rápidamente al capitán del bucéfalo». La imagen del capitán Everett Vaughn apareció en la pantalla de la consola. «¿Qué ocurre, señor Swan?» ¿Qué ocurre? «Nos atacan, idiota». «He detectado actividad en la superficie, sí», dijo Vaughn. Swan parpadeó. «Alguien está disparando contra los escombros que nos ocultan, Vaughn», dijo, vocalizando lentamente. «¿Qué otra cosa podría significar?» «Hemos identificado que las naves pertenecen a mercenarios», continuó Vaughn. Permanecía inalterable. «Es posible que se trate de una escaramuza entre los individuos de la superficie y que no nos hayan detectado». «¿Qué?». La voz de Swan se elevó hasta alcanzar el tono de un ladrido furioso. «¿Estás loco? Tenemos que abandonar el escondite ya. Contraatacar si es necesario». Vaughn alzó una ceja. «El Hyperion y el bucéfalo son cruceros de batalla, señor Swan. Antiguas naves insignia del dominio, mientras que las naves que usted concluye que nos están atacando son espectros muy poco numerosos y, según mis cálculos, son una amenaza menor incluso aunque seamos su blanco». «¿Usted caza, señor Swan?» «¿Eh?». Swan alucinó ante la ridiculez de la pregunta. «Lo que están haciendo se llama atraer a la presa. Puede que ni siquiera sepan que estamos aquí. Si nos vamos ahora, perderemos por completo nuestra capacidad de ocultarnos en este mundo. Creo que les concede demasiado mérito». A Swan empezó a latirle una vena en la frente. Las palabras se lo amontonaban en la boca con tanta furia que se ahogaba en ellas y se quedó mudo. «Estoy seguro de que usted, en su época de rebelde», continuó Vaughn, «se ha acostumbrado a ser especialmente sensible ante la idea de que lo descubriesen. Además, yo tengo mis órdenes y hasta que sepa del príncipe Valerian, me guiaré por mi juicio, y ese juicio me dice que no haga nada». Eso colmó el vaso. Una corriente de furia desató la ráfaga de palabras atascadas en la boca de Swan y salieron como una riada. «Idiota, ¿es que ni siquiera lo entiendes ahora? La mayoría de su flota ha quedado hecha pedazos, han perdido a gente a mansalva y te quedas de brazos cruzados diciendo gilipolleces sobre esperar al príncipe encantado y atraer presas. Vaughn, ahora todos somos rebeldes, y como rebelde cuando me atacan yo devuelvo el ataque. Tú haz lo que te dé la gana». Golpeó la consola con el puño con tanta fuerza que casi la rompió. Afortunadamente, el rostro increíblemente irritante de Vaughn desapareció. «Cade, ha descubierto y empezado a contraatacar.
y notifica al comandante y al capitán que es muy probable que también estén en peligro y que salgan de allí deprisa y se dirijan al punto de encuentro de emergencia. No, pásame directamente con él. Swan creía que solo él podía transmitir la urgencia de la situación. Sí, señor. Marcus y los demás del puente parecían muy aliviados. Con el debido respeto, dijo Narud, sonando nada respetuoso, no creo que esté en posición de... Una voz ronca sonó dentro del oído de Jim. Jim, nos ataca lo que parece ser un puñado de mercenarios. El capitán de tu amigo Valerian no va a hacer nada, pero nosotros nos largamos. Y si nos han encontrado a nosotros, quizá también a ustedes. Narud seguía hablando, pero Jim había dejado de escucharlo en cuanto Swan había empezado a hablar. «Mierda», dijo Jim, interrumpiendo las protestas de Narud. «Vámonos de aquí». Ante las expresiones de curiosidad que recibía, dijo, sencillamente, «Swan». «Oh, dijo Swan, su versión menos ruda de mierda». Valerian y Narud fueron lo bastante inteligentes como para levantarse, todavía de modo desenfadado, y comenzar a dirigirse hacia la puerta. El hombre al que Horner y Valerian habían identificado como del grupo de Mira, Crane, se levantó y se puso a su altura. Otro hombre lo imitó. «Nos acaban de decir que unos mercenarios están atacando el Hyperion», dijo Matt en voz baja. «Adviertan a Mira y...». «Me parece», dijo Crane, «que eso no va a pasar». Y Jim sintió el cañón de una pistola entre sus omóplatos. Capítulo 15. Valerian lanzó un grito ahogado. «Pero, trabajan para Mira Han. No levantes la voz y diríjanse hacia la puerta», siseó Crane mirando a todos lados. «Nadie tiene por qué salir herido». Jim y Matt obedecieron, y Matt tomó al alarmado Narud del brazo y lo guió hacia adelante. Jim estaba observando la sala, pensando a toda velocidad, buscando una oportunidad. Sabía que Matt estaba haciendo lo mismo. Pero Valerian, el idiota mimado, iba a conseguir que los matasen a todos. «La estás traicionando y vas a vendernos, ¿verdad?», continuó diciendo el príncipe alzando la voz. Tenía un tono de pánico y Jim sintió asco. El chico era bueno cuando estaba a salvo y seguro en su nave, pero se estaba viniendo abajo cuando se metía en el barro. ¿Verdad? «Cierra la boca», murmuró Jim. «Raynor es sensato», dijo Crane arrastrando las palabras, girándose para mirar al legendario proscrito. «Tú eres tan insensato como... Fuese lo que iba a decir, se iba a quedar sin decir». La expresión de Valerian, tímida y asustada un instante antes, se volvió fría. Veloz como una serpiente agarró a Crane de la muñeca y retorció con fuerza quitándole la pistola. Crane lanzó un grito y Valerian lo soltó, seguido de una patada en la parte trasera de la rodilla de Crane. Con el mismo movimiento, Valerian clavó el codo derecho en el cuello del segundo traidor. El alivio y la sorpresa inundaron a Jim. Aprovechó la oportunidad que el astuto príncipe le había dado, cogió la otra pistola del cinturón de Crane y derribó a ese bastardo de un culatazo en el cráneo. Oyó los ruidos de las sillas al echarse hacia atrás, y supo que el tiempo que habían conseguido con la treta de Valerian se les había acabado. «¡Vámonos!», gritó Jim, y los cuatro salieron corriendo. Fue lento. El Hyperion era como un animal que estuviese enterrado vivo, luchando por salir a la superficie y temblando por el esfuerzo. Swan sudaba, pero no de miedo, solo de un deseo urgente de estar junto a los esforzados motores en su lucha por liberar a la nave. En su momento parecía una buena idea cubrirse de toneladas de camuflaje, pero ahora Swan se preguntaba cómo habían podido convencerlos. «Perdimos 2 motores durante la batalla y todavía no habíamos podido repararlos». La voz de Annabel sonaba tensa y aguda, y Swan supo que estaba sufriendo por los motores igual que él. Lo sé, dijo Swan, pero tenemos que salir de debajo de todo esto». «Los sensores indican que se abrirán camino más o menos». Las consolas de la nave se encendieron. «Ahora», terminó Cade. Swan lanzó un taco. «Vamos, guapa», dijo en voz baja dirigiéndose a la nave. «No vas a dejar que unos kilitos de chatarra te frenen, ¿verdad?». La nave al fin empezó a moverse. Se estaban liberando. «Impacto directo a estribor a través de la chatarra», dijo Cade, «y detecto que vienen más espectros». Se detuvo un instante. Luego añadió: «¿Y vikingos?». «¿Cuántos?». «La suma es de 8 espectros y 3 vikingos», dijo Cade. Aquello no era bueno. Nada bueno. 1 o 2 espectros o vikingos contra 2 cruceros de batalla era una cosa,
Pero, si reunían el número suficiente... Vamos, vamos, rogó Swan. La nave se volvió a balancear, más libremente esta vez, esforzándose por sacudirse las toneladas de chatarra que la habían enterrado. ¿Sabemos algo del bucéfalo?, preguntó Swan. Negativo, señor. Vuelve a llamarlos. Diles que estamos a punto de salir y pregúntales si quieren venir con nosotros o quedarse blanco. Se lo diré de otro modo. Hazlo, chico. Pero asegúrate de que entiende que, si no lo atraen pronto, va a ser demasiado tarde. Casi todos los disparos fallaron. Uno sí dio en el blanco. Una púa de un fusil Gauss le atravesó el brazo a Matt. Sangre de color rojo vivo comenzó a brotar en cantidad. Horner lanzó un breve grito agudo. Luego se tapó la herida con la mano libre y siguió corriendo mientras Jim giraba y devolvía el fuego. Jim se dio cuenta de que tenían una suerte endemoniada y de que no iba a durar. Con tanto espacio entre el pueblo y el lugar donde dejaron la nave, no llegarían a tiempo. Lo que significaba, por supuesto, que nunca llegarían a las coordenadas de emergencia que le había dado a Swan por si algo salía mal. Lo que también significaba que probablemente su tiempo en Paradise tampoco iba a durar mucho. No llegarían a tiempo. Tendrían que conseguir un refugio. Vio que uno de los edificios cercanos al límite del pueblo tenía aspecto de estar abandonado. Tendría que valer. Narut tropezó y cayó con fuerza. La caída fue afortunada. Otra púa pasó por la zona donde había estado una fracción de segundo antes. Sin frenarse, Valerian agarró al científico, lo puso en pie y siguió corriendo. ¡Allí!, gritó Jim, señalando al edificio a su izquierda. Allí tomaremos posiciones. Valerian lo miró escandalizado, pero no se detuvo. Jim no podía culparlo. El edificio tenía pinta de que podría derribarlo un soplo de viento. Pero era su única opción. Seguir corriendo en terreno abierto era invitar a la muerte. Y, mientras Sarah siguiese viva, Jim no tenía intención de palmarla. Entraron a trompicones en la casa prefabricada y cerraron la puerta. Jim le lanzó una pistola a Narut y le hizo un gesto a Valerian. Hay una ventana en cada pared. Empiecen a defenderse, dijo. Tengo que ocuparme de Matt y pensar en cómo salir de aquí. Narut se quedó mirando la pistola. ¿Esto contra todos ellos?, dijo incrédulo. Lanzarán algo contra la casa y nos matarán a todos. No, no lo harán, dijo Jim. Sacó un botiquín de primeros auxilios, le arrancó la manga a Matt y evaluó la herida. La púa hipersónica había atravesado limpiamente el brazo, pero el color brillante de la sangre le dijo a Jim que le habían alcanzado una arteria. Jim colocó una venda y aplicó presión. Nos quieren vivos, ¿recuerdas? Lo que significa que están limitados en cuanto a lo que nos pueden hacer. Y eso nos consigue tiempo. ¿Qué ha pasado, Jim?, preguntó Matt mientras su amigo trabajaba. Se filtraba sangre por la venda y Jim frunció el ceño. Para distraer a Matt de lo que estaba haciendo, le contestó mientras deslizaba una mano por debajo del bíceps de Matt y agarraba un punto de presión. Recibí un mensaje de Swan, dijo Jim, lo suficientemente alto para que los otros dos lo oyesen por encima de los disparos. El Hyperion y el bucéfalo están siendo atacados. Tu perrito faldero capitán se niega a salir, Valerian, añadió. Swan está intentando salir de debajo de la chatarra al espacio abierto donde poder contraatacar. Se supone que nos vamos a encontrar en el punto de emergencia. Si no estuviese tan ocupado disparando, dijo Valerian, entrando en acción y manejando la pistola con una familiaridad que sorprendió a Jim, yo mismo le echaría una buena bronca a Vaughn. Si puedo localizar a Swan, le diré lo que has dicho, dijo Jim. Matt, mantén el brazo arriba. Ayudaría a contener la hemorragia. Obedientemente, Matt levantó el brazo. Parecía un niño que fuese a preguntar algo en clase. Mientras lo haces, ¿crees que podrías localizar a Mira? Podría conseguirnos ayuda más deprisa que el Hyperion. Puedo intentarlo, dijo Matt. No tengo ni idea de si es una línea segura o no. A estas alturas, no importa, dijo Jim. Tienen que saber que la vamos a avisar de una manera o de otra. Ahora mismo necesitamos más ayuda que discreción. Matt asintió, sacó su fono y tecleó un código con la mano buena. Jim se levantó, se limpió la sangre de Matt de la camisa y se colocó junto a Valerian. Dile a tu capitán que mueva el trasero. El capitán Vaughn le llama, dijo Marcus, sonriendo un poco a pesar de la gravedad de la situación. Ya no somos tan arrogantes, ¿eh?
dijo Swan en el instante en que apareció en la pantalla el rostro de Swan. Esto. Recibido nuevas órdenes de mi comandante, si es a lo que se refiere, replicó Vaughn embarado. Su rostro, sin embargo, mostraba el esfuerzo. Señor, han aparecido 3 espectros más, dijo Marcus. Vaughn tuvo el detalle de abrir más los ojos. Casi hemos salido, dijo Swan. Los cubriremos, lentos. Ahora despierta. Si la nave hubiese sido un animal, habría habido gruñidos por el esfuerzo. Pero casi estaban libres y Swan rezó en silencio para que los motores aguantasen. El repentino tirón hacia la libertad tomó a todos por sorpresa, pero Swan y el resto de la tripulación del puente gritaron en cuanto se hubieron recuperado. La pantalla apenas había mostrado nada, excepto las vagas formas de los pedazos de chatarra. Ahora todos observaron mientras la chatarra se apartaba y se alzaron, enormes, lentos, un blanco perfecto. Y les dispararon. Un total de 11 espectros y 6 vikingos ahora, señor, dijo Cade. ¿Devuelvo el fuego? Swan se acarició el bigote, pensativo. Sacudió la cabeza. No, todavía no. Por ahora, conservamos la potencia máxima en los escudos. Vamos a elevarnos un poco y, cuando el bucéfalo asome la nariz, empezaremos a sacudirnos a esas moscas. La gigantesca nave siguió elevándose mientras recibía disparos. Los escudos aguantaron, en su mayoría. Las pantallas no se concentraban en los espectros o los vikingos, solo en donde el bucéfalo luchaba por emerger. Vamos, urgió Swan, observando cómo se movía la chatarra suelta que todavía cubría el gran crucero de batalla. Y entonces la nave de Valerian también se liberó, apartando los desechos que la enterraban como una cría saliendo del huevo, tironeando y luchando un instante más antes de estar en el aire. Muy bien, dijo Swan. Apuntad a esos condenados vikingos y espectros y borradlos del cielo. Marcus, mándale a Vaughn las coordenadas del lugar de rescate por si eso también lo hace mal. Y diles que nos largamos y que, a menos que me equivoque, nos encontraremos con un comité de bienvenida en cuanto salgamos de la atmósfera. Casi más veloz que el pensamiento, el Hyperion, tan torpe cuando estaba atrapado bajo los desechos de la superficie, se elevó, disparando al mismo tiempo, dirigiéndose al espacio abierto. Swan había tenido razón. Los aguardaban más espectros y una nave de guerra. La nave había visto días mejores, y más parecía pertenecer al montón de chatarra que había cubierto al Hyperion y al bucéfalo que estar dispuesto a luchar contra las antiguas naves insignia. Pero Swan sabía lo suficiente sobre mercenarios como para saber que se gastaban el dinero en lo que importaba, no en cuidados cosméticos. No pensaba subestimar aquella nave de guerra supuestamente destartalada. Activa el cañón Yamato. Apunta a la nave de guerra y dale con todo, gritó. Los espectros estaban infligiendo los mayores daños, pero sin la nave de guerra estaban atrapados. No podían hacer saltos de distorsión, ni podrían atracar para efectuar reparaciones. Y los espectros no tenían cañones Yamato. Cade puso la nave de guerra en su mira y disparó. Consiguió un buen tiro, pero la nave seguía funcionando. Los espectros descendieron para atacar, cayendo como abejas enfurecidas. Señor, están apuntando a los aceleradores de gravedad, dijo Cade. Refuerza los escudos, replicó Swan. Ya está hecho, señor, pero con ese fuego concentrado. Señor, es el bucéfalo. Y allí estaba la poderosa nave, por fin libre del planeta, y se acercaba al rescate. Su propio cañón disparaba a la nave de guerra mercenaria, y ahora se veían vikingos más nuevos, brillantes y modernos, enfrentados en combate singular con los espectros y los vikingos mercenarios. Vaughn había respondido. Después de todo, quizá iban a poder llegar al punto de encuentro con el capitán y el comandante. Oh sí, estaba diciendo la animada voz de Mira. Ya soy consciente de la situación, y estoy enviando a gente. Y el querido James puede tranquilizarse respecto a su amiga. Ya va de camino al bucéfalo. Pero querido, tienes que alejarte del pueblo. Si no, no puedo enviarte naves. No podemos, gritó Matt, chillando para poder oír su propia voz por encima de los disparos. Mantenía el brazo en alto y la hemorragia se estaba frenando, pero sabía que había perdido mucha sangre. Estamos atrapados aquí. Nos hemos refugiado en uno de los edificios abandonados en el límite del pueblo. Era imposible que cruzásemos todo ese espacio abierto. Jim dice que nos quieren vivos, pero ya sabes cuáles son las probabilidades. Dijo Mira.
Matt estaba impresionado y frustrado por el hecho de que sonase tan preocupada como si estuviese decidiendo de qué color teñirse el pelo en lugar de cómo sacar vivas a 4 personas de un tiroteo. Se la podía imaginar, frunciendo el ceño, toqueteándose pensativa la barbilla. Mira, por favor, tienes que darte prisa. Matthew, te preocupas demasiado. ¿En qué edificio se encuentran? En el que está en la esquina noroeste del pueblo. No demasiado lejos del antro de drogas que limpiaste. En el mismo lado. ¿Es el último de esa fila de edificios? Sí, eso creo. Se oyó un ruido cuando un objeto atravesó lo que quedaba de una de las ventanas ya rotas. Se trataba de algo pequeño, redondo, y empezaba a emitir un gas de color verde pálido. ¡Maldición!, gritó Jim. Se tapó la mano con un brazo, se lanzó a por el objeto y lo volvió a lanzar. Luego se inclinó y empezó a toser violentamente. «Mira», dijo Matt, reprimiendo una tos y parpadeando cuando empezaron a llorarle los ojos, «acaban de lanzarnos una granada de gas. Estoy seguro de que solo es la primera. Intentan dejarnos. El resto se perdió en la tos. Matthew, querido, tienes que escucharme. Hace mucho tiempo hice que excavasen algunos túneles en los 4 edificios del extremo del pueblo. Están en uno de esos. Empiecen a buscar una trampilla bajo el suelo». El alivio inundó a Matt, seguido por una inquietante sensación de desesperación. Tomó aliento para hablar, tosió durante unos 15 segundos y continuó hablando en tono sibilante. «Algunos de los que nos disparan solían ser de tus hombres», dijo. «Sabrán lo de los túneles». «Qué tonto eres, Matthew», dijo, con voz cálida y divertida. «¿Te crees que se lo cuento todo a todo el mundo?» Matt empezó a sonreír. «Mira, eres increíble». Se volvió a sus compañeros. «¿Hay un túnel debajo del suelo?» «Mira, querida, te quiero», gritó Jim, y Matt oyó la risa de Mira. Jim tiró de Valerian y juntos empezaron a pisotear las tablas del suelo en busca de algo que les marcase dónde estaba la trampilla. Lanzaron una segunda granada de gas dentro del destartalado edificio que siseó mientras extendía por el aire su viciado contenido. Narut la cogió y la volvió a lanzar fuera, pero entraron otras 2 por el otro lado. Todos empezaron a toser. Matt empezaba a marearse, y no estaba seguro de si era por la pérdida de sangre o por efecto del gas. Le temblaban las piernas y se vio sentado, perplejo, en el suelo del edificio. Ahí, oyó la voz de Valerian. A Matt le sonaba lejana y débil, igual que la voz de Mira por el fono. «Matthew, sigue hablando. ¿Ha encontrado James el túnel?» «Eso creo», dijo Matt. Le sorprendía cuánto arrastraba las palabras. Seguía sangrando. «Mira, no creo que vaya a salir de esta». Tonterías, su voz era animada y segura. «Todavía no estoy preparada para ser viuda, Matthew Horner». Y entonces, de algún modo, Matt vio un par de botas. Unas manos lo cogieron, sin demasiada delicadeza, y bajó por un agujero oscuro. Ya no supo más. «Los hemos perdido». «¿Qué? ¿Se los entregué en bandeja de plata?» Cooper puso toda su furia en su voz. El Hyperion estaba luchando, estaba solo por el momento. Los teníamos atrapados en un edificio abandonado, lanzamos unas cuantas granadas de gas y cuando entramos habían desaparecido. ¿Desaparecido? ¿Cómo pueden haberlos perdido en un...? Y se dio cuenta de repente. «Oh, maldito seas, Crane, idiota, tenía que haber un túnel en el suelo». Supongo que tendría que haberlo, sí, y supongo que no tienes ni idea de a dónde lleva». «No». Miró con pesar su pequeña bolsa, escondida tras la barra. «Está bien, esto probablemente no le servirá de nada, pero voy a mandaros las coordenadas del punto de encuentro original». Conociendo a Jim, estoy seguro de que las ha cambiado media docena de veces, aparte de que no tienen ni idea de a dónde lleva el túnel. Yo en tu lugar enviaría a algunos hombres a cubrir el punto de encuentro. Los demás entren en el edificio y averigüen a dónde lleva el túnel. Rápidamente, Cooper envió las coordenadas y apagó el fono. Parecía que no iba a ser rico pronto, pero no perdía la esperanza. Cuando Matt recuperó la conciencia, le ardían los pulmones y los conductos nasales y sentía náuseas. El brazo le dolía horrores, pero tenía la mente lo bastante despejada como para entender 3 cosas. 1. Estaba vivo. 2. Habían escapado. 3. Valerian lo llevaba como un saco de patatas encima de un hombro. «Bájame», gruñó. «Todavía no», dijo Valerian.
Fue entonces cuando Matt se dio cuenta de la cuarta. Valerian iba corriendo como Jim y Narud. ¿Hacia dónde? Matt no lo sabía. Tenía una buena vista del suelo y de las piernas en movimiento de Valerian, pero poco más. Empezó a moverse, pero se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era entorpecer su propia fuga y probablemente ponerlos a todos en peligro. Frunciendo el ceño, con dolor de cabeza por los efectos secundarios del gas, se quedó quieto. «Mira, es una buena mujer», dijo Valerian. «Nos ha enviado un bonito transporte y a algunos tipos para asegurarse de que lo tomamos». Resoplaba un poco entre frases. «Casi hemos llegado». «Y también los mercenarios», dijo Jim. «Podemos llegar», dijo Valerian, ajustándose a Matt sobre el hombro. «¿Aguanta, Matt?» Desde su innoble postura, Matt hizo justamente eso. Valerian empezó a correr con más fuerza y Matt ahora podía oír los ruidos de naves por encima de sus cabezas. Los disparos cerrados levantaban polvo demasiado cerca para que estuviese tranquilo. Luego llegó el ruido de otras armas devolviendo el ataque y una voz que hizo que se animase. «No se atrevan a hacerle daño a mi Matthew». Mira, sonaba muy cabreada. Y Matt empezó a sentir lástima por los mercenarios. Unos cuantos minutos de inquietud después, que le parecieron siglos, Valerian se detuvo y movió a Matt de su hombro. «Tienes que dejar de comer galletas», le dijo el heredero del imperio boqueando. Tenía la cara roja y estaba cubierto de sudor. Matt no tenía ni idea de cuánto tiempo había estado corriendo Valerian llevando un peso aproximadamente equivalente al suyo propio. «No como galletas», dijo Matt. «Bueno, no muy a menudo. Un pastel de chocolate de vez en cuando y a veces...» «Matthew...» Matt vio primero un borrón rosa y luego la cara sonriente de Mira. Se puso seria al ver la venda ensangrentada. «Tienes muy buenos amigos. Ahora, date prisa. Las naves han sufrido daños, pero todavía podemos llegar». Matt miró a su alrededor. Jim y Valerian, ahora que el príncipe se había liberado de su carga, estaban junto a un transporte, disparándoles a los mercenarios que se acercaban a pie. Sombras proyectadas por naves en vuelo se movían deprisa por el suelo rojo polvoriento. Mira le deslizó un brazo por detrás. «Vamos, vamos», dijo, guiándolo hacia la nave. Mientras lo colocaba en el asiento, Matt le miró el pecho. Tenía una gran mancha húmeda de color rojo. «¿Te han dado?», dijo, sorprendido por el dolor que había sentido. Mira le sonrió cariñosamente. «No, Matthew, es tu sangre. Todavía estás sangrando. Yo estoy bien, pero eres un encanto por haberte preocupado». Le levantó la barbilla y le dio un beso largo y apasionado. Matt se encontró devolviéndole el beso y culpó a las emociones provocadas por haber burlado a la muerte. Luego Mira desapareció, corriendo por la nave, y Jim, Narud y Valerian subieron a bordo. Jim se sentó en el asiento del piloto y Valerian tomó el del copiloto. «¿Dónde está el botiquín?», preguntó Narud. «El señor Horner necesita cuidados». «No es mi nave», contestó Jim, cerrando las puertas y preparándose para el despegue. «Pero yo buscaría debajo del asiento de atrás». «¿Cómo estás, Matt?» «Vivo, señor». «Bien. Narud, que siga así. Agárrense a los raíles y mantengan las manos detrás de la barra en todo momento». Valerian se rió. Y luego, con un tirón que hizo que Matt se alegrase de no tener nada en el estómago, estaban en el aire. 2 segundos después, les disparaban. La nave se movió violentamente y Matt se alegró de llevar puesto el cinturón. Narud, que había cogido el botiquín y se había sentado junto a Matt, parecía muy incómodo. Matt se puso la mano sobre la herida. Mira tenía razón. La herida era claramente más grave de lo que una venda podía solucionar. Estaba sangrando otra vez y aplicó presión sobre ella. Haciendo una mueca, dijo: «Lo conseguiremos. Jim es un piloto condenadamente bueno». «Me temo que tendrá que serlo», dijo Narud en voz baja y resignada. Abrió el botiquín, intentando evitar que se cayese el contenido, y comenzó a buscar. Esto no es nada», dijo Jim en tono burlón. «Miren esto». Y con ese sencillo aviso, Jim colocó el morro de la nave casi en posición vertical. Narud gimió un poco. Estaban tan cerca de la nave que querían evitar que Matt llegó a mirar a los ojos del otro piloto un instante. Narud gruñó e hizo un gesto de enfado. Matt no podía evitarlo. Quizá fuese por la pérdida de sangre, la huida por los pelos o el beso de Mira,
pero empezó a reírse. Entendía que era inapropiado y quizá hasta histérico, pero ¿por qué no? ¿Por qué demonios no? En cualquier caso, vivirían o no, y fuese lo que fuese, no estaba en sus manos. Narud lo miró, horrorizado. «Ese es mi chico», dijo con aprobación Jim desde la cabina. «Es mejor palmarla riéndose». Narud palideció ligeramente y Horner se rió todavía más. «Swan, aquí Raynor». «¿Dónde rayos estás, vaquero?» «Hemos estado luchando contra unos espectros y vikingos y quién sabe qué más, y estamos esperando en el punto de encuentro». «Lo sé, pero hemos tenido que tomar un desvío para que no nos matasen. No creí que te fuese a importar mucho». El lenguaje de Rory Swan casi funde la consola. «Bueno, pues traigan sus traseros a la Hyperion mientras todavía tienen trasero». Y, añadió, mientras todavía hay un Hyperion. Matt se echó hacia atrás en el asiento. La sangre le corría entre los dedos, cálida y húmeda. Narud habló con claridad y calma, asegurándose de que Matt le miraba a los ojos. «Señor Horner, la arteria braquial ha sufrido daños. Una venda no ha evitado que dejase de sangrar. Cuando estemos a bordo del bucéfalo podremos curarlo, pero aquí no tengo los útiles necesarios. Voy a colocarle 3 vendas para taponarlo por ahora. ¿Lo entiende? 3 por 1. Lo entiendo». Jim elevó el transporte tan deprisa como pudo, dejando atrás toda la fealdad de Deadman's Rock. Matt miraba por la ventana mientras Narud trabajaba. ¿Tan feo era aquello? Aquella chatarra los había salvado cuando los perseguían, al menos durante un tiempo. Y en alguna parte allá abajo, había una mujer valiente de pelo rosa que nunca sería la chica de sus sueños, pero que era alguien a quien admiraba y por la que sentía cariño. Quizá aquello no era tan feo después de todo. Desapareció de la vista, y las formas de los edificios se fundieron con el polvo marrón, suavizado ahora por las nubes. El transporte se movió y Matt vio un destello de luz cuando los alcanzaron de lleno. Empezó a aullar una bocina y las luces se apagaron hasta un color rojo sangre. Matt miró hacia adelante, a través de la pantalla principal. El Hyperion rara vez le había parecido tan bonito, pero su capitán sufría al ver que la nave recibía disparos. No se alegró por la vida perdida cuando un espectro explotó convertido en una bola de fuego, pero se alegró de que la nave más pequeña hubiese dejado de ser una amenaza. Jim guió la nave herida hasta la parte de babor del Hyperion, volando en círculo para encontrar el muelle de atraque. Se estaba abriendo lentamente. Demasiado lentamente. «No lo conseguiremos», gritó Narud. «Cierre la boca, Doc», dijo Jim casi suavemente. «Que dude de un modo tan obvio interfiere con mis milagros». Sufrieron otro disparo, esta vez en proa. La consola empezó a chisporrotear y a petardear violentamente. Jim conectó el extintor y un chorro de espuma apagó las llamas. Miró a Narud por encima del hombro. «Mire, ¿ve lo que ha hecho?». Matt tragó saliva cuando miró a los ojos a Jim. La consola estaba completamente inoperativa. El transporte no se frenaría. Ningún objeto en movimiento en el espacio lo hacía por propia voluntad, pero tampoco iban a poder desviarse de su curso. Si Swan no entendía lo que les había pasado y movía el Hyperion... Otro golpe. Otro fuego empezó a arder por detrás. «¿Qué está haciendo?», gritó Narud. «Nada», dijo Jim. «No puedo hacer nada. No puedo dirigir, no puedo comunicarme, no puedo luchar. Ahora todo depende de Swan». Y, para alivio de Matt Horner, Jim entrecruzó los dedos por detrás de la cabeza, se apoyó en su silla y empezó a silbar. Junto a Matt, Narud se llevó las manos a la cabeza y gimió en voz muy baja. Valerian miró fijamente a Jim por un instante, y luego una sonrisa curvó sus labios e imitó a Raynor. «Cuando no se puede hacer nada», dijo, «no hagas nada. Estás empezando a entenderlo». «Valerian». Jim entrecerró los ojos y frunció el ceño. «Maldición. Nos han pillado». Matt también lo vio, por la ventanilla. Un espectro que había visto días mejores, pero que todavía era lo suficientemente funcional como para descender y tener al transporte en su punto de mira. Aparentemente, la idea de raptar a Raynor, Horner y Valerian, el pobre Narud, era un premio extra accidental, y entregárselos a Mengsk la habían olvidado por completo. Un buen disparo, tan vulnerables como eran, los destruiría. Aparentemente, a Mengsk le parecía bien la parte de muertos, de «se buscan vivos o muertos».
Y entonces el espectro explotó. Matt estiró el cuello para ver quién había disparado y vio que había salido del bucéfalo. «Valerian», dijo, «quizá tú y los tuyos no sois una causa perdida después de todo». Durante un largo momento no pasó nada. El muelle de atraque se abrió, preparado para recibirlos, pero todos sabían que a la velocidad a la que iban no lo conseguirían. Otro espectro los localizaría. Luego, lentamente, el muelle de atraque pareció acercarse más. Matt sonrió abiertamente. Si el transporte no llegaba a tiempo para llegar al muelle, el asombroso Swan llevaría el muelle al transporte. Seguían sin estar fuera de peligro. La puerta no era tan grande y un ligero error de cálculo por parte de Swan significaría que se estrellarían contra un lado de la nave, a metros de la salvación. Pero Swan era bueno. El Hyperion se acercó más, y Matt contuvo el aliento cuando el transporte raspó ligeramente un lado de la entrada. Las puertas se cerraron, volvió la atmósfera y la nave cayó pesadamente sobre la plataforma. «Les dije que no pasaría nada», dijo Jim. 2 minutos después, el bucéfalo y el Hyperion ejecutaron un salto de distorsión. «Mira», observó el despegue de la nave. Los 4 hombres que habían sido confiados a su cuidado habían escapado, pero Matthew había resultado herido. Aún así, sobreviviría. Era duro. No duro como ella, pero duro a su extraña y amable manera. Por un momento solo permitió que su mirada siguiese fija en el cielo hasta que la nave no era más que una brillante mota. Iba a echar de menos a su marido. Luego volvió la mirada hacia sus enemigos, en tierra y en aire. Mercenarios contratados por su propia gente, gente que había querido quitarle lo que tenía, gente en la que había confiado. Ya tenía una lista de nombres. La boca de Mira formó una línea delgada y levantó un fusil, apuntando primero a aquellos que le permitía reconocer su ojo cibernético. ¿Traicionarla? ¿A Mira Han? ¿Hacerle daño a Matthew y a sus amigos que habían acudido a ella de buena fe en busca de refugio? Pagarían por su traición, todos y cada uno de ellos. Empezó con Crane,